Hermanos, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecieseis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. En esta parte de la escritura, hermanos, observamos al escritor, al apóstol Juan. Observamos acerca de su trabajo, de su ministerio, en el cual él estuvo al lado del Señor Jesucristo, conoció la vida personal del Señor Jesucristo en cuanto a su ministerio, su trabajo, lo que hacía, lo que pensaba, y la manera de exponer la palabra de nuestro Dios. Pero, hermanos, algo en particular observamos las palabras del apóstol Juan acerca, hermanos, de la condición de cada uno de nosotros en la cual usted y yo debemos estar, por lo cual observamos algunas palabras de él. Como el ser humano, hermanos, desde el principio ha tenido una relación estrecha con nuestro Dios. Estamos hablando desde el principio, hablando del Génesis, como aquella creación perfecta, dice la Escritura, que Dios ha creado con su mano, dice la palabra de Dios en Hebreos, a través de su palabra. Pero, hermanos, como Dios ha creado una creación tan perfecta que también creó, hermanos, al hombre y la mujer. Y, hermanos, como estos han tenido una relación estrecha con nuestro Dios. Pero más adelante, a través de la Escritura, observamos cómo se nos ha relatado, hermanos, en Génesis capítulo 3, cómo el hombre cayó, hermanos, de la mano de nuestro Dios, de la misericordia y bondad, y cómo hay una separación, por lo cual dice, hermanos, la Escritura, que el pecado, hermanos, trae consecuencias, y una de ellas es la separación. Dice Isaías capítulo 59, versículo 2, por lo cual el pecado trae una consecuencia grave, que es la muerte, dice Romanos capítulo 3, 23. Esta es la condición del hombre, hermanos, esta es la separación que aparentemente esta pareja pensó que no afecta en nada, porque no estamos muertos, no hemos muerto. Pero, hermano, lo que estaba hablando, hermano, nuestro Dios no es una muerte física, sino la muerte espiritual, hablando de nuestra condición, hablando de la condición de cada uno de ellos, de que no va a haber esa comunión con Dios como lo tenían anteriormente, y es la condición de la gente hoy en día, pensando, hermanos, que están bien delante de nuestro Dios, pensando lo que hagan o digan, en la manera que se conduzcan, no afecta en su vida. Pero la realidad es otra, hermanos, con lo cual el apóstol Juan nos dice que separados de nuestro Dios, nada podemos hacer, hermanos. Y es por eso que estaremos observando por la mañana acerca de este tema, separados de mí. Hermanos, ¿qué pasa, hermanos, al estar separados de nuestro Dios? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad para aquellas personas? En primer lugar, hermanos, separados del Señor, no hay bendición. Y hemos observado en Génesis, hermanos, cómo Dios ha creado todas las cosas, hermanos, de una forma completa, de una forma, hermanos, formidable, que todo, hermanos, es perfecto delante de sus ojos, dice la Escritura. Por lo cual, hermanos, porque toda bendición, hermanos, debemos comprender y entender que es espiritual, y solamente, hermanos, lo tiene aquel que está en Cristo, dice la Escritura, Efesios capítulo 1, versículo 3, porque toda la bendición, hermanos, procede de nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura. Observemos las palabras del apóstol, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo, hermanos. Solamente la persona, usted y yo, tenemos esas bendiciones, en la cual, hermanos, no podemos enumerar, porque es bastante, hermanos. Si, hermanos, hay bendición para el injusto, cuanto más, hermanos, no habrá bendiciones para el justo, aquel, hermanos, que hace la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que Dios hace llover sobre justos e injustos, hermanos. Aquí una de las bendiciones, y sobre todo, hermanos, que Dios tiene amor para con nosotros, dice Juan capítulo 3, versículo 16. Hermanos,
Debemos comprender que toda bendición espiritual está en Cristo, pero también, hermanos, porque el Señor da bendición, hermanos, pero en abundancia, dice Malaquías capítulo 3, versículo 10, porque sin las bendiciones del Señor, hermanos, ¿saben cuál es la consecuencia? ¿Saben, hermanos, cuál es la realidad? Es que hay sufrimiento. Sí, hermanos, sin la bendición de nuestro Dios hay sufrimiento. Observemos la condición, hermanos, de estos dos hombres, hablando de Lucas capítulo 16, versículo 24, toda la historia, hermanos, el relato del Señor Jesucristo. Dice, hermanos, en la vida del rico, hablando de Lázaro, en la vida, hermanos, terrenal, física y literal, ¿cuál era la condición del rico? Había, hermanos, él podía complacerse de las cosas aquí terrenales, fiesta, todo lo que él poseía, hermanos, lo que podía tener a través de su fuente económica. Tal parecía, hermanos, que él tenía paz, tranquilidad, pero, hermanos, la realidad era otra. En la condición de Lázaro, ¿cuál era? Todo lo contrario, hermanos. Pero cuando estos mueren, observamos ya la realidad, hermanos, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dice la Escritura, según hayamos hecho mientras estamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Y observamos las condiciones de estos dos hombres. La realidad era otra. ¿Cuál era la condición, hermanos, del rico y Lázaro, hermanos, estando en el Hades? Que el rico estaba en lugar de tormentos, que es el Tártaro, hermanos. Lo que para él, hermanos, pensaba que era paz, tranquilidad, era lo contrario. Y para Lázaro, que para él, hermanos, aquí en la tierra era sufrimiento, tribulación, humillación, hermanos, para él era lo contrario. Estaba en un lugar, hermanos, de la Escritura, en un lugar de consolación, hermanos. Observemos cuál es la condición, hermanos, cuál es la mente, la realidad de las personas. Es por eso que usted y yo debemos tener en cuenta que separados del Señor Jesucristo no hay bendiciones. Hablando de la condición del rico, hablando de la condición, hermanos, de Lázaro, y observando, hermanos, que la esperanza de cada uno de nosotros está en Cristo, por lo cual el apóstol Pablo, hermanos, hablando de la iglesia de Tesalónica, recalca, hermanos, cuál era la condición de cada uno de ellos. Que ellos, hermanos, estaban entregados a la idolatría, como, hermanos, en la ocasión que llegó el apóstol Pablo, nuestro hermano Pablo, a esta ciudad, ellos adoraban a dioses, hermanos, el sol, la luna, pero, hermanos, la realidad era otra. ¿Cómo es que ellos entendieron el mensaje de nuestro Dios que Pablo traía, hermanos, para cada uno de ellos? Y dice la Escritura más adelante que ellos se convirtieron al Dios vivo y verdadero. Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Aquí, hermanos, observamos el poder de la palabra de nuestro Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, el poder, hermanos, la fuerza. Es por eso que la Escritura dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo, en la cual usted y yo debemos comunicar, predicar el mensaje de nuestro Dios, porque la esperanza está en cada uno de nosotros, en poder nuevamente ver, hermanos, cara a cara a nuestro Señor Jesucristo. Es la esperanza, hermanos, de las promesas. Dice Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 4, hermanos, versículo 3 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Es por eso, hermanos, estamos siguiendo las cosas, lo que usted no observamos, lo que no vemos. Dice la Escritura, Hebreos capítulo 11, versículo 1, hablando, hermanos, acerca de la fe. Dice la Escritura, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo tenemos esa esperanza de ver esos cielos nuevos, de ver esa tierra prometida. No la tierra prometida, hermanos, en la cual la gente espera que el Mesías venga, hermanos, y reine, sino esa tierra, hermanos, que Dios ha prometido a través de los tiempos, hablando de Juan capítulo 14, hermanos, versículo 1 en adelante, las promesas del Señor Jesucristo, el galardón, el premio que usted y yo anhelamos, esperamos, por lo cual usted y yo
estamos luchando diariamente, por lo cual el apóstol Pablo afirma, hermanos, con una certeza y con una convicción de lo que él ya está, hermanos, esperando, por lo cual él se había estado preparando, hermanos, en toda su vida. Dice en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 6, 7, 8, dice, yo estoy preparado para recibir este galardón, dice, y no solamente yo, sino todos, hermanos. El anhelo, hermanos, el deseo del apóstol Pablo es que usted y yo también tengamos ese galardón, por lo cual, separado de nuestro Señor Jesucristo, no hay bendiciones. Pero en segundo lugar, hermanos, la realidad, hermanos, del estar separados en Jesucristo es que separados del Señor no hay esperanza para el hombre, o también para el cristiano, si se aleja, hermanos, de las cosas que Dios ha dejado a través de su palabra. Una de ellas, hermanos, es en cuanto a la doctrina. Dice la Escritura, hermanos, en Juan, en las cartas de Juan, hermanos, dice en la segunda carta, hablando el apóstol nuevamente, en el versículo 8, versículo 9, hermanos, en la segunda carta de Juan, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, hermanos. Vea la importancia de que usted y yo podemos perder, hermanos, todas las cosas que Dios ha prometido. Dice que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Y hermanos, vea las causas, hermanos, por las cuales usted y yo podemos perder este fruto, este galardón, hermanos. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, no tiene las promesas, hermanos, no tiene la vida eterna. Pero dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre, tiene al Hijo y tiene todas las bendiciones, hermanos, que Dios nos ha dado. Por lo cual, hermanos, hombres en el primer siglo, hablando de cristianos, habían rechazado estas promesas, estas bendiciones. Hablando de Himeneo y Fileto, Alejandro, hermanos, y de otros hombres, aún encontramos al apóstol Pedro alejándose, hermanos, llevando su vida, hermanos, que no era agradable, por lo cual el apóstol Pablo fue y le reprendió. Observamos la reprensión, hermanos, en la carta a los Gálatas, cuál era la condición del apóstol Pedro. Pero sobre todo, hermanos, encontramos a hombres que por primera vez encontramos al apóstol Pedro hablando de una manera, hermanos, fuerte, tomando la posición, hermanos, del apóstol Pablo. Dice en segunda carta de Pedro, en el capítulo 20, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, hermanos. Observemos, hermanos, las palabras del apóstol Pedro. Ellos tenían conocimiento, por lo cual dice la Escritura que usted y yo debemos crecer, debemos madurar, hermanos, dejar ya las cosas, los primeros rudimentos, dice Hebreos capítulo 5 en adelante, por lo cual había muchas cosas, hermanos, que pueden perturbar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Tal, hermano, relación estaba perdiendo la iglesia de Corinto, por lo cual el apóstol Pablo le reprende, hermanos, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 3, su comportamiento, hermanos, era como la de un niño, porque no habían crecido. Esa era la condición, hermanos, por lo cual ellos estaban perdiendo esa promesa que Dios ha prometido, la esperanza que Dios ha prometido en Tito capítulo 1, versículo 2, que es una promesa, hermanos, divina, que viene de los cielos, hermanos, de la mente de nuestro Dios, pero también, hermanos, es una promesa hecha desde la eternidad, dice la Escritura, desde la fundación del mundo. Pero también, hermanos, no solamente es una promesa que Dios ha prometido, Tito capítulo 1, versículo 2, sino que es una promesa que no avergüenza. Romanos capítulo 5, versículo 5. ¿Por qué no avergüenza, hermanos? Porque los apóstoles, los cristianos, sufrieron agravios, hermanos, como el apóstol Pablo, hermano, nos relata de su vida, de su trabajo, en las diferentes ciudades que él fue a predicar el Evangelio, de las persecuciones, de las afrentas, al ser apedreado, hermanos. Pero sobre todo encontramos al apóstol Pablo firme, constante, trabajando en la obra de nuestro Dios, tal fue en el caso, hermanos, en la ciudad de Tesalónica, en Hechos capítulo 14, hermanos, del versículo 20, 21, 22, por lo cual reafirma, hermanos, el conocimiento de aquellos que habían
recibido, entendido, hermanos, aceptado el mensaje de nuestro Dios, porque, hermanos, es una esperanza que no avergüenza, Romanos capítulo 5, versículo 5. Pero también, hermanos, es una esperanza superior a todos, a lo que el mundo ofrece, hermanos. Romanos capítulo 8, versículo 24, es superior, hermanos, a la que el mundo puede ofrecer. ¿Qué puede ofrecer el mundo, hermanos? Dice la Escritura que todo lo que hay aquí en esta tierra, hermanos, es perecedero. Por lo cual nuestro Señor Jesucristo exhorta, hermanos, a que no hagamos tesoros en la tierra, porque todo está preparado, hermanos, para el día del juicio, en la cual toda la tierra va a ser quemada. Dice segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, versículos 7, 8, 10, 11 y 12, hermanos. Es por eso que usted y yo debemos estar preparados, hermanos, y viendo y observando que separados del Señor no podemos tener, no hay esperanza, no hay bendiciones. Pero también, en tercer lugar, hermanos, que la realidad es que separado del Señor no hay salvación. Y esto es para nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, vino a traer salvación para aquel que se había alejado y, hermanos, a buscar al perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Ese fue el propósito principal de nuestro Señor Jesucristo, de salvar, de buscar, hermanos, al perdido. Juan capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. Él no vino a condenar al mundo, hermanos, sino que vino a salvar al mundo, aquel que estaba en el pecado. Y ese fue, hermanos, el mensaje principal del apóstol Pablo. En Hechos capítulo 26, versículo 18, dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Cristo, hermanos. Vemos la autoridad, el anhelo, hermanos, del apóstol Pablo para aquellas personas. Pero sobre todo, hermanos, Cristo vino a traer salvación, pero solamente en Él, hermanos, hay salvación. Y una de las cosas en la cual usted y yo podemos perseverar, trabajar en esa salvación, hermanos, que es una promesa, es enderezar nuestro camino. Si es que alguno de nosotros, hermanos, andamos mal, enderezar nuestro camino. Eso, hermanos, implica, hermanos, nuestra vida. ¿Cómo nuestra vida, hermanos, delante de nuestro Dios? Usted y yo, hermanos, nos vemos, pensamos que todo está bien. Pero ¿qué pasa, hermanos, en nuestra casa? Con nuestra familia, con nuestra esposa, con sus hijos. ¿Cómo estamos delante de nuestro Dios? Ahora, nuestra relación delante de nuestro Dios, dice que la adoración, hermanos, cuando estamos adorando a nuestro Dios, implica estar bien con nuestro Dios, pero también implica estar bien con nuestro prójimo. Si no, nuestra adoración es vana, es hueca, hermanos, por lo cual, hermanos, es para el cristiano enderezar su camino. Pero aquel, hermanos, que no ha entendido, solamente, hermanos, es aceptar el Evangelio de nuestro Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al versículo 4, acerca de la muerte, la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y, hermanos, esto conlleva al bautismo. Tal ejemplo tenemos en Hechos capítulo 8, en la conversión del etíope eunuco. Hombres, hermanos, que habían entendido la palabra de Dios, que ellos habían comprendido que separados del Señor nada podemos hacer. Es por eso, hermanos, que hemos observado tres cosas, hermanos, en cuanto al mensaje del apóstol Pablo, dirigiéndose a la humanidad, hablando, hermanos, a aquel entonces, pero también a nosotros, hermanos, viendo nuestra condición, que separados de Él, hermanos, nada podemos hacer. Es por eso, hermanos, que hemos observado que separados del Señor no hay bendiciones, pero tampoco, hermanos, no hay esperanza. Y en tercer lugar, es que no hay salvación. Aunque usted y yo, hermanos, pensemos que estemos bien, debemos examinar, hermanos, cómo es nuestra relación con nuestro Dios, pero, hermanos, conforme a las Escrituras. Que Dios les bendiga.